Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Platillos y Sabores. Yo soy Will y en esta ocasión les voy a preparar un lomo de cerdo con salsita verde, nopales, que está para chuparse los dedos. Vamos a los ingredientes. Y para hacer esta deliciosa receta vamos a necesitar 1 kilo de tomates, 3 chilitos serranos. En esta ocasión le estamos poniendo solamente 3 chilitos, no queremos una salsa muy picante. Un trocito de cebolla, 3 dientecitos de ajo, una ramita de cilantro para hacer nuestra salsa. También necesitamos unos nopales, tengo aquí medio kilo de nopales. Miren, aquí en Canadá normalmente se encuentran así con espinas, no de otra forma ya picaditos, así como en la calle nosotros allá los encontramos picaditos, no, aquí se encuentran con espinas o en frasco, pero en esta ocasión traje aquí con espinas y ahorita les muestro cómo los vamos a limpiar. También tenemos aquí 2,5 kilos de lomo en trozo y ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a partir para después darle el proceso de freírlo y todo dar. Tenemos media taza de aceite y creo que es suficiente con 15 gramos aproximadamente de sal para esta cantidad de carne. Recuerden que es siempre mejor que le falte un poquito de sal a que le sobre. De cualquier manera lo vamos a probar. Y también vamos a necesitar 1 litro de agua para los nopales y 1,5 litros de agua para los tomates. Aquí en nuestro nopal esto es todo lo que le vamos a quitar. Estos puntitos, miren, son los que le vamos a quitar. A ver, miren, así miren. Así. Ahora miren, aquí le vamos a quitar todas las orillas al nopal para asegurarnos de remover todas las espinas. A veces las espinitas son muy necias y se quedan por ahí, entonces hay que ponernos bien abusados. Ya quedaron limpiecitos los nopales, miren, se ven fresquecitos, bien verdes, se ven deliciosos. Ahora, el paso que sigue es picar los nopales, pero primero, miren, vamos a poner aquí a calentar el agua para los nopales y el agua para los tomates. Le vamos a dejar un fuego alto para que hierva rápido. Ahora vamos a picar estos nopalitos. Miren, más o menos de este grosor los vamos a picar, fíjense bien. Y nos quedan unos cuadritos más o menos de este tamaño. Miren, el agua ya está hirviendo. Ahora vamos a poner los tomates. Miren. También vamos a poner los chiles. Ahora también vamos a poner los nopales aquí, miren. Tener cuidado porque el agua está caliente. Y ahora ya nada más le ponemos una pizquita de sal aquí a los nopalitos. Esto va a quedar delicioso, van a ver que queda riquísimo. Después de 5 minutos, miren, los tomates ya cambiaron de color, ya están listos. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a apagar y ya con lo que queda de caliente del agua, se terminan de cocinar perfectamente bien. Después de 7-8 minutos ya los nopalitos están listos. Entonces miren, ya les vamos a apagar. ¿Ven cómo ya cambiaron de color? Esto es lo que nosotros estamos buscando. Ya cambiaron de color. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a escurrir y los vamos a enjuagar con agua bien fría. Esto se tiene que hacer de inmediato. Ok, miren, los vamos a dejar aquí el agua. Con agua fría los vamos a enjuagar bien. Los enjuagamos con agua bien fría para que les quite lo baboso. Todo lo babosito se lo vamos a quitar con agua fría. Los vamos a dejar escurriendo un ratito aquí mismo. Ahora vamos a partir la carne. Miren, vamos a cortar los trozos más o menos de este tamaño. Los cuadritos son más o menos de este tamaño, miren.
Ahora tenemos aquí una cacerola de muy buen tamaño porque vamos a cocinar 2,5 kilos de carne. Entonces miren, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a calentar. Necesitamos nuestra cacerola bien caliente para evitar que se nos pegue la carne. Entonces miren, después de que ya esté bien caliente la cacerola, le vamos a poner el aceite. Después de unos 3 minutos más o menos, ya está caliente la cacerola. Ahora le vamos a poner el aceite. Vamos a echarle el aceite aquí. Vamos a esperar que se caliente. Ven, como ven, ya empieza a bailar. Esto rápido se va calentando. El aceite ya está caliente. Ahora le vamos a poner la carne. Con mucho cuidado, miren. Vamos a mover y le vamos a agregar la sal. La sal se la agregamos inmediatamente. Así. Esparcimos. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a tapar. Y le vamos a bajar un poquito la flama. El objetivo de tapar la carne es para que no se seque. Hay que revisarlo constantemente, ¿eh? Hay que checar que se esté cocinando la carne. Ya empieza a oler bien sabroso esto. Ahora vamos a poner aquí los nopales que teníamos escurridos. Ahora vamos a sacar los tomates, miren. Y también vamos a sacar los chilitos. Ahora vamos a hacer la salsa. Miren, vamos a poner aquí el cilantro, la cebolla, los 3 dientes de ajo y le vamos a quitar las patitas a los chiles, miren. También los vamos a poner aquí y ahora vamos a poner tomates. Le vamos a poner pizca de sal y molemos. Ahora le vamos a poner un poquito más de sal. Ahora vamos a mezclarla. Miren, como vieron, los últimos eran puros tomates, ¿verdad? Pero tenemos que molerlos todos. Ya hicimos la salsa y después de más o menos 20 minutos vamos a revisar cómo va la carne. Miren, les decía que esto iba a quedar jugoso, ¿verdad? Ahora el paso que sigue es ponerle aquí los nopales. Vamos a ponerle aquí los nopales. Y vamos a mezclarlos, pero esta vez ya no le vamos a tapar, la vamos a dejar así. Así.
y le vamos a subir la flama. Ahora vamos a esperar a que esto se empiece a resecar un poquito. Cada más o menos 3 o 4 minutos le vamos a dar vueltas y miren, lo vamos a mover. Y vamos a ir revisando cómo va. Como están viendo, poco a poquito el caldo se está evaporando, ya se está secando un poquito. Este platillo queda bien sabroso, queda muy sabroso. Ahorita que le pongamos la salsa van a ver qué rico se ve. Miren qué sabroso está quedando esto. Ya huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. Ya casi estamos listos para ponerle la salsita verde. Después de 20 minutos, miren cómo va este lomo. Ya se está viendo bien sabroso y huele riquísimo, de verdad. Ahora sí, miren, ya está listo para ponerle la salsa, ¿eh? Vamos a mezclarlo. Sin bajarle la flama hay que esperar a que hierva y la volvemos a tapar. Y casi inmediatamente, miren, empezó a hervir. Ahora vamos a taparla. Ahora le vamos a bajar un poquito la flama y la vamos a dejar cocinar por lo menos unos 10 minutitos. Yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Híjole, ¿qué creen? Me falló mi micrófono. Bueno, estoy aprendiendo, pero de veras, no dejen de hacer esta receta. Quedó riquísima con los nopales. Híjole, bien sabrosa, fresquecitos, verdes, tiernitos. Está deliciosa. No se olviden de suscribirse. Déjenme sus likes, comenten, compartan y aquí los espero para más recetas. Gracias.